Buen día, bienvenidos al curso propedéutico de bioquímica para el ingreso a la Facultad de Medicina. Mi nombre es el doctor Juan Carlos Solís Sáenz, yo trabajo en la Facultad de Medicina y en esta imagen vemos las 8 unidades contenidas en este curso de bioquímica. Comenzamos con la primera, que es la de agua y pH. Bien, en esta unidad veremos los siguientes subtemas. Comenzaremos con propiedades fisicoquímicas del agua y terminamos con alteraciones en el equilibrio ácido-base. Bien, el agua es el líquido fundamental necesario para la vida como la conocemos, ya que en ella se realizan las reacciones bioquímicas indispensables para nuestra vida. Es el principal disolvente biológico y las propiedades de la vida como la conocemos son consecuencia de la composición de la molécula y la estructura y propiedades atribuidas a esta molécula. En cuanto a requerimientos para el cuerpo humano, se requieren cerca de 2.5 litros, esto es en un adulto, de agua por día, de los cuales 700 mililitros se obtienen en la dieta, 300 mililitros vienen del metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas, y 1,5 litros se ingieren en promedio en forma de líquidos. Y al estar en un balance hídrico, se pierden también los mismos 2.5 litros que ingresan al día. Y estas pérdidas son 1,5 litros en orina y 1 litro en pérdidas insensibles, considerando respiración, sudoración y heces. En esta imagen vemos la distribución del agua en los diferentes compartimentos del cuerpo. Y en el compartimento intracelular tenemos 60% del agua total que está en el organismo. Y a nivel extracelular tenemos el 40% restante, distribuida en 8% dentro de los vasos sanguíneos, 20% en el intersticio, o sea, en los tejidos entre las células, y 12% a nivel transcelular. Este espacio transcelular se refiere al espacio en líquido cefalorraquídeo, sinovial, esto es en las articulaciones, orina, humor acuoso en el ojo, y la composición de este líquido transcelular puede ser diferente en cada compartimento. La molécula de agua es una molécula pequeña, sencilla, formada por 3 átomos también pequeños. Uno es el oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Estos átomos de hidrógeno están unidos al oxígeno mediante enlaces polares. Y la molécula de agua entonces, al estar formada por hidrógeno y oxígeno, puede formar puentes de hidrógeno con moléculas de agua adyacentes. En la imagen vemos como el oxígeno, que es altamente electronegativo, une a estos hidrógenos y esto genera una separación de 104.5 grados entre los dos hidrógenos, en la imagen vistos en el lado derecho, y los lados donde están los hidrógenos presentes tienen deltas positivos. Delta se refiere a una carga parcial eléctrica. Entonces, el lado en el que están los hidrógenos orientados tiene esos dos deltas positivos y el lado contrario, alejado de los hidrógenos, tiene delta negativo. Esto quiere decir que la nube electrónica se carga más hacia el lado izquierdo de la imagen que está aquí a la derecha. El enlace covalente del agua es muy importante porque le da las propiedades características a esta molécula, y de hecho estas propiedades em, son correspondientes con una molécula de mayor peso, mayor tamaño, y no realmente con el tamaño pequeño que tiene la molécula de agua. Y esto explica, junto con los puentes de hidrógeno que forman entre las moléculas de agua, los elevados puntos de fusión y ebullición. Y estas características son imprescindibles para que el agua se encuentre en estado líquido a la temperatura que tenemos aquí en la Tierra. Bien, la densidad electrónica de la molécula de agua les comentaba que tiene una distribución electrónica irregular. Esto quiere decir que la nube de los electrones no es simétrica. Entonces, al ser asimétrica, presenta estos deltas que les mencionaba, de forma tal que les decía en el agua, en el lado de la molécula de agua donde están cargados los hidrógenos, presenta dos deltas positivos, y en el lado contrario, en la imagen en la parte de arriba, presenta los dos deltas negativos. Eh, Esto define entonces cargas positivas y negativas en la molécula de agua, y estos deltas favorecen la unión de moléculas de agua a otras sustancias polares.
Les comentaba también que la molécula de agua, debido a sus características fisicoquímicas, tendría una masa molecular aparente más alta de la que en realidad tiene. En la gráfica de la derecha vemos la temperatura de ebullición en grados centígrados en el eje de las Y y vemos diferentes moléculas que tienen un peso molecular parecido al del agua. Y vemos cómo el punto de ebullición es bajo, incluso menor a 0 grados centígrados, en esos puntos azules en la gráfica. Entonces, en teoría, el punto de ebullición correspondiente al peso molecular del agua sería de menos 100 grados centígrados. Eso quiere decir que a una temperatura arriba de menos 100 grados centígrados, el agua estaría solamente en estado gaseoso. Sin embargo, las propiedades del agua, de la molécula, de los enlaces que forma entre sí, o sea, los puentes de hidrógeno, generan que el punto de ebullición del agua sea de 100 grados centígrados. Esto hace referencia a ese valor aparente anómalo en relación al peso molecular del agua, de la molécula de agua. En esta imagen vemos una tabla que muestra diferentes valores de punto de ebullición, punto de derretimiento o melting point y calor de vaporización para diferentes solventes. El calor de vaporización se mide en joules sobre gramo y es la cantidad de energía calorífica requerida para convertir un gramo de líquido de estos solventes al estado de gaseoso, o sea, para llevarlo a su punto de ebullición. Esto es una presión atmosférica estándar. Y vemos que de todos estos solventes, el agua es la que tiene un calor de vaporización más alto de 1260 joules sobre gramo, comparado con el resto de solventes en la parte de abajo. Y esto es debido a la presencia de puentes de hidrógeno que hacen que sea más difícil para las moléculas de agua el separarse cuando la temperatura aumenta. Por esa razón, el punto de ebullición es de 100 grados centígrados. Y esto tiene que ver con lo de el peso molecular y el tamaño aparente anómalo que les comentaba en la imagen pasada. Entonces, en el agua líquida, las moléculas de agua forman y rompen puentes de hidrógeno entre sí en una forma muy rápida. Estos puentes se están formando y rompiendo todo el tiempo cuando el agua está en estado líquido, pero al disminuir su temperatura, cuando el agua está ya en forma sólida en un cristal de hielo, estos puentes de hidrógeno se vuelven fijos, se vuelven permanentes mientras está en estado sólido. Y esto hace que las moléculas de agua tomen distancia entre sí y que no estén una encima de la otra y forman estructuras en forma de tetraedro que vemos aquí en la imagen. Y esto hace que la densidad del agua en estado sólido disminuya comparada con la del estado líquido. Como vemos ahí en la imagen a la derecha en una gota de agua, están más juntas las moléculas entre sí. Y de acuerdo a la fórmula de densidad, que es la masa entre volumen, al disminuir la masa en el mismo volumen, esto hace que la densidad del hielo sea menor a la del agua y por esta razón el hielo flota sobre el agua. Bien, en cuanto a sus propiedades, el agua posee un elevado calor específico y este calor específico es el calor necesario para elevar la temperatura de un gramo de agua en 1 grado centígrado. El valor que tiene el agua es de 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. Y la implicación de este elevado calor específico es que le permite a nuestro cuerpo llevar a cabo importantes cambios de calor, transferencia energética con el medio que nos rodea, con una escasa modificación de la temperatura corporal. Esto es debido a esta propiedad del agua. Asimismo, el agua también posee un elevado calor de evaporación. Este calor de evaporación es el calor necesario para evaporizar 1 gramo de agua y su valor es de 536 calorías sobre gramo. De esta forma, este elevado calor de vaporización permite a nuestro cuerpo eliminar el exceso de calor evaporando cantidades pequeñas de agua, y esto posibilita mantener la temperatura corporal más baja que la del medio sin perder grandes cantidades de líquido. Bien, hablando del agua como solvente, la solubilidad, la cantidad máxima de compuesto o de soluto que se puede disolver por completo en un volumen dado de solvente, pero siempre va de la mano con una temperatura específica. Siempre se debe especificar y medir a qué temperatura se lleva a cabo esta solución. Y los solventes, los diferentes solventes entre los que se encuentra el agua, se dividen de acuerdo a su polaridad, y la polaridad está medida por la constante eléctrica.
La constante eléctrica nos dice qué tan fácilmente permite el flujo de una corriente alterna ese solvente debido en relación a su composición. Y las características del solvente, qué tan polar o no polar es, permite entonces a los diferentes solutos, como vemos en la imagen, un grano de sal, disolverse más fácilmente en un solvente polar. Entonces, esto es porque los solutos son polares. De esta forma, un compuesto no polar se disuelve mucho mejor en un solvente con una polaridad baja, y un soluto polar se disuelve mejor en un solvente con una polaridad elevada, como es el caso del agua. En esta imagen vemos los diferentes valores de constante de eléctrica, que es simplemente la medida de qué tan fácilmente transmite una corriente eléctrica el solvente. Y vemos que el agua tiene una constante eléctrica muy elevada, 78.5, y esto tiene relación con la ley de Coulomb, que nos dice que la fuerza de interacción entre partículas con carga opuesta es inversamente proporcional a la constante eléctrica del medio donde se encuentren. Esto quiere decir, por ejemplo, que moléculas como el cloruro de sodio, la sal de mesa, que está formada por partículas de carga opuesta, un sodio y un cloro, carga positiva y negativa respectivamente, van a ser muy débiles su interacción en forma de este enlace iónico, va a ser muy débil cuando la sal, cuando esta molécula se encuentre en un solvente como el agua, porque tiene una alta constante eléctrica. Y esto quiere decir entonces que el sodio se separa de cloro y entonces la sal se disuelve en el agua, cada uno por separado. El sodio interactúa entonces con los deltas negativos de los oxígenos de la molécula de agua, y el cloro lo hace con los deltas positivos de los hidrógenos de la molécula de agua. Sin embargo, una molécula que no tenga esta peculiaridad, que sea de tipo no polar, muy difícilmente se va a disolver en un solvente con constante eléctrica alta como es el agua. Por esa razón, los lípidos, las grasas, por ejemplo, las manchas de grasa en la ropa, son difíciles de quitar en agua, pero si utiliza un solvente con una constante eléctrica baja, como lo hacen en las tintorerías, es mucho más fácil que las manchas de grasa se eliminen. Aquí la comparación de estos diferentes solventes se hace en relación con el vacío, que sería la unidad para la constante dieléctrica. De esta forma, los solventes se clasifican en polares y no polares con base en su constante dieléctrica, y el punto de corte es de 15. Arriba de 15 de constante dieléctrica se consideran polares y por abajo de 15 no polares. El agua, con su valor de 78.5, es de los solventes polares con una mayor constante dieléctrica conocidos. En el caso de los solventes no polares, también se les llama solventes orgánicos porque en su mayoría contienen carbono, a diferencia del agua, que es un solvente inorgánico o polar. Estos solventes orgánicos o no polares se les considera así porque su nube electrónica se distribuye en forma simétrica, entonces no presentan deltas, no tienen deltas positivos o negativos, como es el caso de la molécula de agua. Y los solventes orgánicos o no polares, les comentaba que son muy utilizados para tintorerías, para el manejo de pinturas, como el thinner, es un solvente no polar, acetona, detergentes, perfumes, etc. Y en esta imagen vemos cómo el agua, gracias a que es un solvente polar, te presenta estos deltas positivos y negativos, puede interactuar con solutos que tienen carga eléctrica. En el lado izquierdo de la imagen vemos como los deltas negativos del oxígeno interactúan con un catión que tiene su carga eléctrica positiva, y en el caso de los aniones, la interacción se lleva a cabo con los deltas positivos de los hidrógenos entre las moléculas de agua. De esta forma, el agua puede disolver a estos solutos, y esto se llama solvatar. Solvatar significa que un soluto está interactuando por completo con moléculas de agua y se dice que ha sido disuelto. En esta imagen vemos una tabla que muestra la solubilidad de diferentes compuestos clasificados en polares y no polares, y la solubilidad se expresa en gramos sobre litro. Esto quiere decir cuántos gramos de ese compuesto
que estos son gases, se pueden disolver en un determinado volumen de solvente, en este caso es 1 litro, y les comentaba que la solubilidad se hace referencia siempre o va de la mano con la temperatura del solvente. Entonces, a mayor temperatura del solvente, la solubilidad se incrementa. A menor temperatura del solvente, la solubilidad tiende a disminuir. Bien, vemos gases como el nitrógeno, oxígeno, CO2, que son compuestos no polares. Vemos que su solubilidad en agua es muy baja, 0.018 gramos sobre litro, 0.03 y 0.97 respectivamente, y eso es ya con el agua a temperaturas más altas de lo normal, hablando de cerca de 40 a 50 grados centígrados, pero compuestos polares como el amoníaco, el sulfuro de hidrógeno, que son polares, presentan una solubilidad muy alta, 900 gramos, casi 1 kilo de amoníaco se puede disolver en 1 litro de agua, y esto incluso con el agua fría a 10 grados centígrados. Para el sulfuro de hidrógeno se puede disolver 1.86 kilogramos en 1 litro de agua a una temperatura de 40 grados centígrados. Entonces, esto nos demuestra que las propiedades físico-químicas del agua son determinantes para las características del el agua como solvente en relación a la polaridad de los solutos que están disolviendo en el líquido. Bien, y continuando con las propiedades físico-químicas del agua, llegamos a la tensión superficial. La tensión superficial se explica por las fuerzas de cohesión que se dan entre moléculas de aguas vecinas. Esta es la interacción líquido-líquido, como se menciona en la imagen, y las fuerzas de adhesión, que son las que se llevan a cabo entre moléculas de agua y la superficie del sólido que la contenga, como es el caso del vidrio en un vaso. Estas son las fuerzas de adhesión y esto explica la capilaridad. Esta es la interacción entre un líquido y un sólido, la capilaridad. Entonces, si tenemos un contenedor cilíndrico de un diámetro pequeño, esto genera que las moléculas de agua interactúen con esta superficie de vidrio y gracias a estas fuerzas de adhesión que son elevadas en el caso del agua, a diferencia, por ejemplo, del mercurio que tiene una fuerza de adhesión muy baja, esto explica que el volumen del agua se incremente en un recipiente cilíndrico de diámetro pequeño y esto se conoce como capilaridad. Entonces, en un capilar de vidrio, el agua tiende a subir más allá del volumen del líquido donde estaba previamente antes de introducir el capilar. Y estas fuerzas de interacción entre líquido y líquido explican la tensión superficial, o sea, la cohesión, y líquido sólido, la adhesión o capilaridad. Dijimos entonces que las fuerzas de cohesión explican la tensión superficial y esto se debe a la interacción entre moléculas de agua vecinas, en este caso que se encuentran en la superficie del líquido. En la imagen vemos cómo este insecto flota sobre la superficie del agua y esto es debido a que estas moléculas que están en la superficie del líquido tienden a cohesionarse. Esto quiere decir que se juntan entre sí y que no se dispersan, no se separan entre sí. Y esta fuerza de cohesión entonces minimiza la superficie de las moléculas de agua que están en el líquido y se genera entonces una película elástica que presenta resistencia al hundimiento del objeto que está en la superficie. Y esta resistencia es mayor cuando el área de interacción con este objeto en la superficie se incrementa. Esto es debido a que las moléculas de agua que están en la superficie, en la interfase líquido-aire, las que están hasta arriba, están restringidas al nivel energético y las moléculas de agua que están en la parte de abajo, dentro ya del líquido, pueden formar puentes de hidrógeno a 360 grados con las moléculas de agua vecinas. Entonces, las que están en la superficie lo pueden hacer con las de los lados y las que están abajo, pero no con las que están arriba, porque no hay moléculas de agua arriba, está el aire. Esto, repito, es la interfase líquido-aire. De esta forma, estas moléculas que están restringidas presentan esta característica de cohesionarse y esto hace que en todo momento se tienda a disminuir la superficie del líquido en un recipiente. Por ejemplo, si tenemos agua en un vaso y movemos el vaso a los lados, notarán que rápidamente las olas, que son crestas y vallas, que están en la superficie del líquido, tienden a disminuir su superficie. Entonces rápidamente la otra vez regresa
a la posición de menor superficie, o sea, desaparecen las olas, porque las fuerzas de cohesión entre las moléculas de agua están restringidas en la superficie, en la interfase del líquido, otra vez generan el aumento de la tensión superficial. Y en cuanto a la interacción del agua con otras moléculas, las moléculas biológicas en su mayoría son compuestos anfipáticos. Esto quiere decir que presentan extremos polares y no polares al mismo tiempo en la molécula, en extremos de la molécula. Y esto hace entonces que los segmentos polares sean hidrofílicas y los no polares sean hidrofóbicos. Y esto las convierte en moléculas anfipáticas. Y estas moléculas anfipáticas tienden a distribuirse de diversas formas cuando están en solución en agua. Y esto es debido al resultado de la interacción con un medio polar, en este caso en el agua. Vemos, por ejemplo, ácidos grasos que tienen dos componentes. En la imagen vemos la cabeza verde, que es hidrofílica, y la cabeza hidrofóbica, que corresponde a una cadena de carbonos. Entonces, el oxígeno que está presente en la cabeza, que es un grupo carboxilo en este ácido graso, genera que sea polar gracias a los átomos de oxígeno. Y esto hace entonces que los ácidos grasos, cuando están en una solución, se distribuyan de la forma que vemos en la imagen. Tienden entonces a formar bicapas, como vemos ahí en la imagen, se arreglan entre sí de forma tal que los extremos no polares, o sea, hidrofóbicos, se unan entre sí, entre sus ácidos grasos. Esto disminuye la interacción con moléculas de agua y forman bicapas. Y si los suficientes fosfolípidos o ácidos grasos presentes, esta bicapa crece hasta formar una micela, donde el centro de la micela no tiene solvente, no tiene agua, y ahí están dirigidos las regiones no polares, y la parte externa de la micela, que es una esfera, no es un círculo como tal, es una, imagínense en forma tridimensional, se estabiliza porque en la parte externa de estas micelas está la parte hidrofílica, que es polar, con estos oxígenos que les comentaba, interactuando con las moléculas de agua. Y vemos este concepto en esta figura. Vemos aquí un ácido graso, les decía, la cabeza hidrofílica se constituye por ese grupo carboxilo, esos dos oxígenos rojos en el centro, en la parte hidrofílica, son los que hacen polar a la molécula. Y la cola que está aquí en amarillo son grupos metenilos, o sea, CH2, que son por supuesto no polares y son hidrofóbicos. Entonces, vemos que las moléculas de agua que están alrededor de esta región hidrofóbica que está aquí en amarillo, no interactúan con esos carbonos, con ese grupo no polar. Entonces, al ser no polar no hay interacción con moléculas de agua, y esto hace que las moléculas de agua se ordenen alrededor de la cadena hidrofóbica. Entonces, esas moléculas de agua están restringidas a nivel energético porque no pueden interactuar con lo que tienen enfrente, que es esa parte no polar. Pero a la izquierda de la imagen vemos moléculas de agua que pueden interactuar libremente con otras moléculas de agua vecinas. Entonces, esas moléculas de agua a la izquierda están felices porque forman y rompen puentes de hidrógeno con quien les plazcan, con sus vecinas, pero las que están alrededor formando una especie de jaula en esa cola del ácido graso están restringidas, y entonces esto lo que genera es que si hay más ácidos grasos presentes en la solución, en el solvente, estos ácidos grasos se unan entre sí por fuerzas hidrofóbicas. Entonces, vemos en la imagen estos tres ácidos grasos. Cada uno de los tres tiene su jaula con moléculas de agua restringidas. Y recuerden que a las moléculas de agua no les gusta estar restringidas a nivel energético. Entonces, si tenemos más ácidos grasos, se van a unir entre sí, como vemos en la parte de arriba de esta imagen. Y esto hace que estos agrupamientos de ácidos grasos crezcan lo suficiente para formar micelas, donde les decía que los grupos hidrofóbicos están orientados hacia el interior, que no tiene agua en el centro, y las partes hidrofílicas están hacia afuera, en la imagen con estas bolitas azules. Bien, y este concepto aplica para las membranas en nuestras células. En el caso de las membranas, tenemos fosfolípidos. Estos fosfolípidos están formados por un núcleo de 3 carbonos, que es un glicerol, al cual se unen 2 ácidos grasos, y un compuesto polar unido a través de un fosfato, por eso se llaman fosfolípidos, de forma tal que estos fosfolípidos tienen esa cola de metenilos en
amarillo ahí en la imagen, que es una parte no polar. Entonces, al haber suficientes fosfolípidos en el medio, se empiezan a agrupar, ya lo vimos en la imagen pasada, por interacciones hidrofóbicas, empiezan a formar bicapas. Estas bicapas crecen lo suficiente y forman vesículas. Estas vesículas entonces en su interior, a diferencia de las micelas que están ahí en la imagen, sí tienen un centro acuoso. Y entonces la parte polar de estos fosfolípidos, que es esa bolita azul, está orientada tanto hacia el centro, en la monocapa que está interna, y hacia afuera en la monocapa externa. Entonces esto estabiliza a las vesículas y esto se piensa que fue el proceso por el cual las primeras células o protocélulas fueron armándose a nivel evolutivo durante la aparición de la primera célula. Muy bien. Pasamos ahora al segmento de osmolaridad. Y la osmolaridad se define como el número de moles de soluto presentes en un litro de solución. Y en el caso de nuestro cuerpo, en las células, en el medio interno, el determinante principal de la osmolaridad en el suero es el sodio, porque el sodio es el principal catión extracelular, o sea, está presente en el líquido extracelular o LEC. Esto es debido a que la bomba sodio-potasio que vemos en la imagen de abajo saca 3 sodios y mete 2 potasios al interior de la célula. Entonces, esa bomba sodio-potasio que está aquí en azul es una proteína que está inserta en la membrana de las células y su trabajo es sacar sodios todo el tiempo y meter potasios al interior de las células, y para hacer esto requiere ATP. Entonces, esto explica por qué el sodio está más elevado en el líquido extracelular, o sea, en el plasma, en la sangre. Pero también tenemos ahí en ese compartimento otros solutos relevantes como son la glucosa y la urea. De esta forma, la osmolaridad a nivel fisiológico se define como la concentración de solutos presentes en el plasma y se expresa en milimoles por litro o moléculas osmóticamente activas. Y el rango normal de osmolaridad en el plasma va de 270 a 290 milimoles por litro. Y la fórmula para hacer el cálculo de osmolaridad es la siguiente. Se multiplica 2 veces el sodio, estas unidades de miliequivalentes por litro, más la glucosa en miligramos por decilitro sobre 18, más el BUN, que es el nitrógeno ureico en sangre, en miligramos por decilitro sobre 2.8. Y el valor de esta fórmula, el resultado, debe estar dentro de este rango que les comentaba, y eso nos habla de una osmolaridad normal. Y la osmolaridad es muy importante mantener en niveles normales porque eso define el líquido que va a estar presente en el plasma y en las células. Sucede que la concentración de partículas de soluto que está presente dentro y fuera de la célula, o sea, líquido extracelular o LEC y líquido intracelular o LIC, debe ser la misma, pero aunque las moléculas sean distintas. Entonces, si tenemos la misma concentración de solutos dentro y fuera, esto hace que el líquido no se salga de la célula y no se meta a las células. Pero recuerden que estos solutos pueden ser distintos. Dijimos que a nivel, como vemos en la tabla de la derecha, a nivel intracelular, el principal catión es el potasio, y a nivel extracelular, el principal catión, dijimos, es el sodio. En cuanto a los aniones, también el escenario es distinto. El principal anión extracelular es el cloro y el principal anión intracelular son proteínas o bicarbonato. Entonces, esto nos muestra que la identidad de los solutos puede ser distinta, pero la suma de todos estos solutos dentro de la célula y fuera de la célula tiene que ser la misma. Esto hace entonces que el agua no salga de la célula y no se mete a la célula. O sea que no haya deshidratación o edema de las células. Este concepto lo vemos aquí en esta imagen. Tenemos una célula en la cual la concentración de sodio fuera de la célula aumente. El líquido que está dentro de la célula sale por un gradiente osmótico. Entonces, esto implica ósmosis, que es el paso del líquido a favor de un gradiente de concentración. Entonces pasa a través de una membrana semipermeable, que es la membrana de la célula,
de donde hay menos soluto a donde hay más soluto. Estamos hablando del agua, del líquido. Por lo tanto, si aumenta el sodio en el líquido extracelular, el líquido sale de la célula y esto implica deshidratación o encogimiento del espacio celular. Si por el contrario, el sodio, aquí se muestra corchetes sodio, recuerden que corchetes se refiere a concentración, entonces, si la concentración de sodio en el líquido extracelular se reduce, se produce el efecto contrario, donde el líquido que está fuera de la célula se acumula por ósmosis, entra hacia el interior de la célula donde hay más sodio o más solutos. Entonces, esto genera una sobrehidratación, un edema, una hinchazón excesiva de las células, de los tejidos, debido a la entrada de líquido por una disminución en los valores de solutos a nivel plasmático. En esta imagen vemos a una célula que está aquí en azul en un líquido que se llama isotónico. Isotónico quiere decir que la concentración de solutos osmóticamente activos es la misma dentro y fuera de la célula. De esta forma no hay movimiento de agua. El agua no entra ni sale a la célula en valores significativos, ¿no? Entonces, vemos que al estar en una solución isotónica, la célula mantiene su volumen. Estamos en condiciones normales. Y eso pasa cuando la tonicidad, o sea, la osmolaridad en el líquido extracelular, está, dijimos, de 270 a 290 milimoles por litro, y por lo tanto la osmolaridad intracelular, que esa no se puede medir, solamente medimos la osmolaridad en el plasma, en la sangre. La intracelular tiene que tener valores iguales a los que están fuera en condiciones normales. Entonces, esto hace que el agua no entre ni salga. Pero si esta célula está en un medio ketónico, o sea, donde hay muchos más solutos fuera de la célula que dentro de la célula, entonces el agua sale por efecto osmótico de la célula y entonces la célula se deshidrata, se encoge. Este es cuando se expone una célula a una solución hipertónica. Repito, con más solutos fuera de los que están dentro normalmente de la célula. En el escenario contrario, cuando esta célula está en una solución hipotónica, tenemos menos solutos fuera que los solutos que están dentro de la célula. Entonces, en este escenario, una solución hipotónica, el agua se mete al interior de la célula y esto genera que la célula se hinche y que eventualmente reviente. La membrana ya no sea suficiente para contener todo ese volumen de líquido que está entrando a la célula y tenemos lisis celular cuando se exponen a una solución hipotónica. Bien, y en esta imagen vemos cómo nuestro cuerpo regula la osmolaridad. Entonces, tenemos dos escenarios. Cuando tenemos poquita agua en la sangre, en este escenario, si tenemos pérdida de líquidos, como por ejemplo por deshidratación, por estar trabajando en el sol, por una diarrea muy importante donde estamos perdiendo muchos líquidos, los solutos aumentan su concentración porque lo que estamos perdiendo es agua en la sangre. Entonces, si se pierde agua, la osmolaridad aumenta porque el número de solutos permanece, pero ahora tenemos un volumen menor para disolverlos. Entonces, el valor de osmolaridad se incrementa. Si por el contrario tenemos demasiado líquido en la sangre, por ejemplo, retención de líquidos o una insuficiencia renal que haga que no se elimine el líquido por la orina, el agua aumenta en la sangre y los solutos se diluyen de más y eso genera que la osmolaridad disminuya el valor de osmolaridad porque están ahora diluidos en una mayor cantidad de volumen. Entonces, tenemos esos dos escenarios contrarios. Y cuando tenemos poca agua en la sangre que aumenta la osmolaridad, por ejemplo, deshidratación al lado izquierdo de la imagen, nuestros osmoreceptores en el hipotálamo sensan este cambio y liberan la hormona antidiurética por parte del hipotálamo a la hipófisis. Y esta hormona entonces hace que la diuresis disminuya en el riñón. Esto quiere decir que el riñón elimina menos agua en la orina y se retiene agua. Entonces la producción de orina disminuye. Hay volúmenes pequeños de orina y esto permite diluir un poco más a los solutos que tenemos en la sangre. Entonces, si la alteración no fue muy fuerte y el cerebro produce suficiente hormona antidiurética y el riñón funciona de forma normal, el contenido de agua en la sangre regresa a la normalidad.
es lo que tenemos ahí en el cuadro amarillo. Vamos ahora al escenario contrario, donde tenemos una gran cantidad de agua en el plasma, o sea que la osmolaridad disminuye porque se diluyen más los solutos que están en la sangre. En este escenario dijimos que las células estarían expuestas a una solución isotónica, o sea, la osmolaridad más baja fuera que dentro de la célula, y esto generaría que el agua entre a las células, y entonces generaría un edema en los tejidos. Para evitar esta situación, nuestro cerebro libera menos hormona antidiurética hacia la circulación. Al haber menos hormona antidiurética o ADH, el riñón entonces produce más orina y retiene menos agua. De esta forma, el riñón se encarga de eliminar el exceso de líquido, de agua presente en la sangre, y aumenta el volumen de orina que está más diluida de lo normal. Y esto permite que eventualmente regresen los valores de agua a niveles normales y que la osmolaridad sea entonces igual a la que está en las células. Estamos hablando de una solución isotónica y que entonces ya no haya ni deshidratación ni edema en los tejidos. Muy bien, pasamos ahora a la sección de pH, que es el potencial de iones de hidrógeno. Y para hablar de pH tenemos que hablar de ionización del agua. Dijimos que el agua forma puentes de hidrógeno entre moléculas vecinas y esta formación y rompimiento de puentes de hidrógeno es constante en el agua en estado líquido, pero en ciertas ocasiones, que no es lo común, se puede ir un hidrógeno a la molécula de agua vecina. Entonces, este puente de hidrógeno se permite que una molécula de agua se robe un hidrógeno y esto forma un ion hidronio, como vemos en la imagen, que es un H3O. Este ion hidronio entonces presenta 3 átomos de hidrógeno, está ionizado y tiene una carga positiva. Pero entonces la molécula de agua que se dio al otro hidrógeno se convierte en ion hidroxilo, un OH-, con una carga prevalente negativa porque se dio a ese hidrógeno. Entonces, en una molécula, en moléculas de agua y que están interactuando en estado líquido, este desplazamiento de protones se puede presentar y esto explica que en un momento dado esté presente iones con carga positiva, que son iones hidronio, o con carga negativa, que son iones hidroxilo. De esta forma, en todo momento en el agua líquida vamos a tener diferentes concentraciones de iones de hidrógeno o de iones hidroxilo, cargas positivas o cargas negativas. El hidrógeno también se puede disociar y está presente como iones hidrógeno y sucede que el agua presenta un principio de equilibrio del agua, que es este que vemos ahí en la imagen, también llamado producto iónico del agua o KW. Y esto muestra la relación entre iones de hidrógeno o hidrogeniones, que son estos H+, o iones hidroxilo o OH-. Entonces, este producto iónico del agua, el principio de equilibrio del agua, nos dice que la proporción entre ambas es constante, que siempre es de 10 a la menos 14, la relación entre iones de hidrógeno y iones hidroxilo. Entonces, vemos en la imagen la escala de pH, que es el potencial de iones hidrógeno, donde vemos que cuando hay más iones hidrógeno presentes, el pH del agua o de la solución es más bajo. Y cuando hay menos iones de hidrógeno presentes, el valor de pH va aumentando. Entonces, esta es una escala inversa de la concentración logarítmica de los iones de hidrógeno, de forma tal que cuando hay más iones hidrógenos presentes, el valor de pH es más bajo, y cuando hay menos presentes, el valor de pH es más alto. Pero noten algo muy importante, los iones hidrógenos se corresponden con los iones hidroxilo, de forma tal que si tenemos un pH de 1, o sea, una concentración de iones hidrógeno de 10 a la menos 1, la concentración de iones hidroxilo va a ser de 10 a la menos 13, o sea, un pUH de 13. Si tenemos un pH de 10, o sea, una concentración de iones hidrógeno de 10 a la menos 10, aquí hay mucho menos iones hidrógeno que en el escenario anterior. Esto se corresponde con una concentración de iones hidroxilo o un pUH de 10 a la menos 4, que equivale a un pUH de 4. Entonces,
siempre la suma de ambos va a ser 14 por ese producto iónico del agua, de forma tal que un pH de 10 se corresponde con un pH de 14 y un pH de 4 se corresponde con un pH de 10. De esta forma, el pH es una medida que sirve para establecer el nivel de acidez o alcalinidad en un medio. La concentración de iones hidrógeno o hidrogeniones que se encuentran en la solución determina entonces el valor del pH en este líquido, y el pH es el resultado del logaritmo negativo de la concentración del ion hidrógeno. Entonces pH es igual a menos log por corchetes, recuerden que es concentración, de hidrogeniones. De esta forma tenemos la escala del pH que va de 0 a 14, con un pH de 7 que sería neutro. Este pH de 7 corresponde a una concentración de iones de hidrógeno de 10 a la menos 7 que eh, va entonces junto con una concentración de iones hidroxilo de 10 a la menos 7. Entonces son pH de 7, son pH neutro. Y cuando los valores disminuyen, dijimos, hay más hidrogeniones presentes y estamos en el rango ácido o en una región de acidez a la izquierda del 7. Pero cuando los valores de hidrogeniones disminuyen a la derecha del 7, o sea, el valor de pH aumenta, estamos en un rango alcalino donde hay menos hidrogeniones presentes. Entonces, cuando más alta sea la concentración de hidrogeniones en una solución, más bajo va a ser el pH, o sea, es una solución ácida. Pero cuando sea al revés, que hay menos hidrogeniones, el valor de pH va a ser mayor y hablamos de una solución alcalina. Eso lo vemos en la imagen. Y recordemos que el pH va de la mano, siempre en correspondencia con el pOH, pero el famoso, el que más se utiliza, es siempre la escala del pH y no la del pOH. Bien, el pH es importante mantenerlo en nuestro cuerpo, en nuestras células, en valores neutros cercanos a 7. El valor normal va de 7.35 a 7.45 en nuestro cuerpo, en la mayor parte del cuerpo. Hay excepciones, por ejemplo, en el estómago, que trabaja con un pH ácido, y, por ejemplo, en el intestino, que trabaja con un pH más alcalino. Pero bueno, en la mayor parte del cuerpo estamos en un rango de pH neutro, y sucede que si el agua pura se le agregan ácidos, el pH rápidamente disminuye, se vuelve, entra en el rango acídico. Pero en la sangre no, si tenemos un vasito con sangre y le ponemos ácidos, el pH más o menos se mantiene sin cambiar demasiado. Por supuesto, si agregamos demasiados ácidos, el pH va a cambiar, va a disminuir porque estamos agregando ácidos. Y entonces aquí viene el concepto de soluciones amortiguadoras, soluciones tampón o soluciones buffer. La sangre tiene una solución amortiguadora, es una solución amortiguadora, y esto entonces evita que el pH cambie demasiado cuando agregamos ácidos o bases. Las soluciones amortiguadoras son aquellas soluciones cuya concentración de hidrogeniones varía muy poco al agregarles ácidos o bases fuertes. Y estas soluciones buffer son muy importantes porque mantienen el pH más o menos constante. Y recordemos, por ejemplo, que las enzimas, las proteínas de nuestras células y fuera de las células, están acostumbradas a trabajar con cierto grado de protonación, o sea, a ciertos niveles de pH. Y si se aumenta o disminuye el pH en estas soluciones donde están las proteínas pueden dejar de trabajar. Entonces, eso sería muy grave, por ejemplo, para la bomba sodio-potasio ATPasa, que si ya no trabaja porque el pH aumentó demasiado o disminuyó demasiado, eh, esto puede hacer que la célula se muera porque esta bomba ya no está trabajando. Entonces, las enzimas y las proteínas en general dependen de cierto grado de pH para poder funcionar de forma normal. Esto puede hacer que una enzima, por ejemplo, ya no reconozca el sustrato porque si cambia el pH, se modifica la estructura terciaria de la proteína y esto hace que la enzima ya no pueda trabajar y que ya no catalice su reacción. Entonces, las soluciones buffer están formadas por un ácido, que es el que cede a protones, y una sal del mismo ácido, que es la base conjugada, la que acepta a los protones. Lo importante aquí en este concepto
es que es la misma molécula, solo que con protón ácido y sin protón base. Por ejemplo, una mezcla de ácido acético y acetato de sodio o amoníaco cloruro de amonio. Esto es un sistema buffer. En la imagen siguiente vemos este buffer del ácido acético y el acetato. Imagínense que tenemos un vaso de precipitado con una solución buffer compuesta por ácido acético. El ácido acético entonces tiene el protón, es un ácido, está en su forma asociada, tiene el protón pegado. Pero si agregamos bases, o sea, iones hidroxilo a ese vasito con el buffer, esos hidroxilos que estamos agregando se unen con un hidrógeno que suelta, desprende el ácido. Y entonces estos hidroxilos, si no estuviera el sistema buffer presente, harían que el pH se elevara demasiado si no estuviera el ácido acético en ese líquido. Pero como el ácido acético está presente, cede a ese protón, a ese hidrogenión, se une con el hidroxilo que estamos agregando, las bases, ya se convierte en una molécula de agua. Y entonces el agua ya no va a modificar el pH. Y eso permite que el pH permanezca constante a pesar de estar agregando bases a este sistema buffer. Y el ácido acético entonces que se dio a ese hidrogenión para estabilizar ese hidroxilo que estamos agregando, esas bases, se convierte en un acetato, o sea, en una base que ya está disociada del protón. Entonces, el acetato ya no tiene el protón, es la base conjugada del ácido acético. Y el acetato entonces, si agregamos ácidos a este vasito con el sistema buffer, estos hidrogeniones de los ácidos se unen al acetato. El acetato los capta y entonces forma ácido acético. Y esto evita que esos hidrogeniones disminuyan el pH de esa solución. Entonces, el sistema buffer, como ven, funciona en ambas direcciones. Si agregamos bases a esta solución amortiguadora, se inactivan al formar moléculas de agua y al disociarse el ácido acético para formar acetato. Y si agregamos por otro lado ácidos hidrogeniones, el acetato los capta y forma ácido acético. Y esta proporción entonces se determina por una constante, que es la constante de asociación o disociación del ácido acético. Y esta constante, como se ve en la fórmula de abajo, entonces determina a qué pH va a mantenerse esta solución buffer y en la cual puede ser efectivo con una solución amortiguadora. Bien, en las células tenemos sistemas buffer, principalmente las proteínas. Como vemos en la imagen, una proteína en ese grupo amino que estamos viendo en el lado izquierdo de la imagen puede protonarse, pero también puede desprotonarse, o sea, actúan como ácido o como base. A la derecha ya soltó ese protón, a ese hidrogenión, entonces la proteína lo puede captar y disociar. Entonces, eso constituye un sistema amortiguador intracelular. El principal en las células son las proteínas presentes. Esto funciona a diferentes valores de pH. Por ejemplo, en pH 5, las proteínas están protonadas. En pH más neutro, las proteínas están desprotonadas. En esta imagen vemos por qué es importante mantener el pH constante, o sea, a las soluciones buffer trabajando en nuestro cuerpo. Para las proteínas, en este caso, enzimas. Recuerden que la mayor parte de las proteínas son enzimas, que son 60% de las proteínas son enzimas. Y vemos aquí a 3 enzimas distintas. Esta es una gráfica que muestra la actividad de la enzima en el eje de las Y's, desde 0 a 100%, o sea, la actividad máxima de la enzima. Y en las X tenemos diferentes valores de pH en los cuales estas enzimas fueron evaluadas. Bueno, entonces esto define una curva donde si estamos en pHs donde la enzima no está acostumbrada a trabajar, la actividad va a ser disminuida, va a ser mínima, comparado con el pico donde la enzima trabaja mejor. Entonces, la pepsina, por ejemplo, es una proteasa que está en el estómago, rompe los peptídicos en el estómago y está habituada a trabajar a pHs ácidos. Por eso vemos que en la curva negra el pico, el 100% de actividad de la enzima, se presenta en pH cercanos a 2, entre 1.5 y 2,
que es el pH fisiológico del estómago, pero si este pH aumenta, la actividad de la enzima disminuye porque esta enzima no está habituado a trabajar a pHs elevados. Esta enzima está en el estómago. La tripsina es también una proteasa, pero que está en el intestino con un pH más neutro. Y vemos que el pico de actividad en la curva roja se da un pH de 7, que es el pH normal ahí en el intestino, en esa región donde está la enzima. Pero la fosfatasa alcalina, como dice su nombre, trabaja mejor a pHs más alcalinos más elevados. Vemos que el pico de actividad de esta enzima se encuentra cercano a 8, 8.5, que es en esta región del intestino donde se encuentra esta enzima. Vemos en esta imagen en conclusión que las enzimas están habituadas a trabajar a pH donde se encuentra el tejido que las produce, las células que las producen. Pero si este pH aumenta o disminuye, rápidamente la actividad de la enzima se modifica y baja, ya sea hacia el lado derecho o izquierdo, si aumentamos o disminuimos el pH para evaluar la actividad de esta enzima. Entonces, por esta razón es muy importante mantener el pH en rangos más o menos constantes, porque las proteínas trabajan mejor a estos rangos que están presentes en los tejidos. Y en cuanto al pH, vamos a empezar a hablar de desequilibrio ácido-base. Y vemos en esta imagen, en el centro, en el círculo gris, todos los procesos que forman hidrogeniones, o sea, que forman ácidos, o los procesos que los disminuyen, o sea, del centro del círculo hacia afuera. Entonces vemos que el metabolismo, la ingesta de alimentos, la respiración, forman todos ácidos o hidrogeniones. Entonces, el cuerpo debe tener sistemas adecuados para lidiar con esta carga diaria de ácidos y evitar que el pH disminuya en el organismo. Y uno de estos sistemas buffer es el sistema de bicarbonato ácido carbónico. Vamos a hablar de él a continuación. Antes de eso, vemos esta tabla que muestra los diferentes sistemas buffer en el cuerpo. Entonces, tenemos sistemas buffer o reguladores del pH en la tabla, en la primera columna, en sangre, sistemas buffer como tal, y el sistema pulmonar y renal que también actúan regulando el pH. Bueno, comenzamos con la sangre. La sangre actúa como sistema buffer al diluir a la carga de ácidos. Por ejemplo, si el hígado está metabolizando algún fármaco, un antibiótico, está produciendo muchos ácidos. Al liberarlos a la sangre, estos se diluyen y esto hace que el hígado no los conserve, que no se afecte tanto por la carga de ácidos. Entonces, este factor de dilución de la sangre tiene un tiempo de reacción inmediato. Y en la segunda fila tenemos ya los sistemas buffer, como el bicarbonato ácido carbónico que les comentaba. Ahorita lo vamos a hablar de él con más detalle. Este es un sistema buffer también inmediato. O tenemos proteínas y fosfatos que tardan un poquito más de 2 a 4 horas para poder trabajar como sistema buffer, pero estos son los principales sistemas buffer del cuerpo. Y en el caso del pulmón, la eliminación de CO2 por la respiración también permite eliminar hidrogeniones. Vamos a ver ahorita cómo funciona este sistema pulmonar. Y este sistema regulador tiene un tiempo de reacción un poco más corto, de 10 a 30 minutos. Y finalmente tenemos el sistema renal. El riñón directamente puede eliminar ácidos en la orina o retener o eliminar bases dependiendo de la alteración. Y entonces el sistema renal es el más eficiente de todos, es el que ejerce una mayor regulación en el sistema de ácido base, pero este sistema renal es lento comparado con los anteriores y puede tardar hasta días en echarse a andar y en regular el pH en el cuerpo. Bien, entonces estos son los sistemas buffer principales y aquí vemos al sistema de bicarbonato ácido carbónico. Comenzamos en la parte de arriba, vemos que tenemos dos fases, la fase acuosa y la fase gaseosa. La parte de arriba es la fase acuosa y esta representa a la sangre en los capilares sanguíneos, o sea, en los vasos. Y tenemos en la parte de arriba un hidrogenión que se combina con un bicarbonato. Esta es la reacción número 1. Al protonarse el bicarbonato, se le une ese hidrogenión, se forma ácido carbónico o H2CO3. Y este ácido carbónico rápidamente se disocia en agua y en CO2.
Esta reacción se favorece por una enzima que se llama anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica permite entonces deshidratar al ácido carbónico para formar agua y CO2. Pero esta reacción es bidireccional. También la misma enzima anhidrasa carbónica permite hidratar el CO2 para formar ácido carbónico o H2O3. Pero bueno, entonces el ácido carbónico se deshidrata, libera yendo de arriba hacia abajo agua más CO2 y este CO2 difunde en los alvéolos en la respiración y este CO2 entonces sale del cuerpo a través de los alvéolos y entonces los ácidos que estamos produciendo en el cuerpo en la parte de arriba, estos hidrogeniones, finalmente se traducen en CO2 que se está eliminando en la respiración, de forma tal que hay una relación directa entre niveles de hidrogeniones, o sea, de ácidos, y niveles de CO2. Entonces, si nosotros aumentamos el CO2, aumentan los ácidos, los hidrogeniones. Si nosotros disminuimos el CO2, disminuyen los hidrogeniones, disminuyen los ácidos. De esta forma, si aumentamos la frecuencia respiratoria, el CO2 disminuye porque lo estamos exhalando a una velocidad mayor. Al bajar el CO2, en consecuencia, bajan los hidrogeniones y esto hace que el pH aumente. En cambio, si retenemos el CO2, porque baja la frecuencia respiratoria, los hidrogeniones aumentan y esto hace que el pH disminuya. Entonces, recuerden, hay una relación directa entre hidrogeniones y niveles de CO2 en el cuerpo. Por esa razón, el sistema respiratorio, que se encarga de eliminar el CO2, permite regular cuántos hidrogeniones, o sea, el pH en el cuerpo. Y el otro componente que es muy importante, dijimos, es el componente renal. Aquí vemos en esta imagen células renales aquí en el centro. A la derecha de la célula está la orina, los túbulos renales, y a la izquierda de la célula que está en el centro tenemos a la sangre. Bueno, entonces el sistema renal, dijimos, se encarga de eliminar más bicarbonato o más ácidos, o sea, más bases o ácidos a través de la orina, y esto depende entonces de los requerimientos del cuerpo. Vemos en la imagen como un bicarbonato, que es una base, se protona, forma ácido carbónico, estamos hablando de la derecha de la imagen. Este ácido carbónico entonces, por la anhidrasa carbónica, se disocia en CO2 y en agua, y el CO2, como es un gas, difunde muy fácilmente en las membranas y se reabsorbe en la célula renal. Entonces se mete a la célula, vemos en la parte del centro, en el lado de abajo, y este CO2 que se reabsorbe se hidrata de nuevo y por la anhidrasa carbónica que está en el centro, en estas células, forma ácido carbónico y el ácido carbónico se desprotona rápidamente y suelta ese hidrogenio y libera otra vez bicarbonato. Entonces el bicarbonato que está aquí en la célula se va hacia la izquierda, difunde hacia la sangre y se absorbe. De esta forma el riñón absorbe bicarbonato que viene de la sangre en la orina y el bicarbonato generalmente no se elimina en la orina porque se reabsorbe. Entonces, si este proceso aumenta o disminuye, esto hace que se pueda tener más ácidos o menos ácidos en el cuerpo. Por eso les decía que el riñón es el principal regulador del pH en el cuerpo, pero dijimos que es el que más días tarda en echarse a andar. Y esto es importante porque personas con insuficiencia renal tienen deficiente este mecanismo de regulación y en este tipo de personas sería más difícil regular el pH, por lo tanto podría haber más alteraciones. Muy bien, aquí vemos una gráfica, se llama nomograma. Este nomograma muestra cómo se comporta el pH, que está en el eje de las X en la parte de abajo, en relación con la presión de CO2, que les decía que el CO2 es sinónimo de hidrogeniones, que está en el eje de las Y del lado derecho. Y en el eje de las Y del lado izquierdo tenemos el bicarbonato en el plasma, que son las bases. Por último, en el eje de las X superior tenemos la contracción de hidrogeniones en la sangre. Y esta imagen simplemente nos muestra cómo se relaciona uno con otro. Entonces, partamos del centro de la imagen, lo normal, el pH está en 7.4. Decía que el rango normal va de 7.35 a 7.45. Este pH de 7.4 corresponde más o menos a una presión de CO2 de 40 milímetros de mercurio.
siguiendo esas líneas curvas hacia el eje de las Y's derecho. Entonces, ese 40 milímetros de mercurio corresponde a un pH de 7.4 y este pH corresponde también a una concentración de bicarbonato en sangre de 24 miliequivalentes por litro, yéndonos hacia el eje de las Y's izquierdo. Y esta concentración normal corresponde a unos 40 nanomoles de iones de hidrógeno, de hidrogeniones. Entonces, estas cuatro variables al mismo tiempo determinan el pH de la persona. Dijimos en el rango normal, este es un pH de 7.4. La desviación de lo normal hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo, ya representa alteraciones que nos van a generar en conjunto acidosis o alcalosis. Entonces, para poder determinar alteraciones ácido-base, se toma una muestra de sangre arterial, no venosa, tiene que ser de sangre arterial, y se mide bicarbonato, presión de CO2, hidrogeniones, y esto permite determinar el pH de la persona. Entonces, pHs por abajo de 7.35 nos hablan de acidosis, arriba de 7.45 nos hablan de alcalosis. Y cada una de esas alteraciones, acidosis o alcalosis, puede tener un origen tanto respiratorio como metabólico. Con alteración, hablamos de acidosis, la primera fila de esta tabla. Con alteración respiratoria, los niveles de CO2 aumentan, estos son los responsables de generar la acidosis. Entonces tenemos más CO2, dijimos tenemos más hidrogeniones, y aquí el bicarbonato está normal. Pero si la acidosis es metabólica, lo que disminuye es el bicarbonato y no el CO2, no hubo aumento de CO2. Entonces, si la cosa es metabólica, el bicarbonato, en el caso de acidosis, disminuye. Pero si es respiratoria la causa, en el caso de acidosis, el CO2 es el que aumenta. Para la alcalosis también tenemos un componente respiratorio y metabólico. Si es una alcalosis respiratoria, el CO2 disminuye y esto genera la alteración. Entonces tenemos menos hidrogeniones, predominan las bases y el pH se eleva. Por eso es alcalosis de origen respiratorio. Pero si el origen de la alcalosis es metabólico, el bicarbonato es el que se eleva. Por ejemplo, en la insuficiencia renal, se retiene bicarbonato en la sangre, el riñón no lo elimina de forma normal, se le ve bicarbonato y esto nos genera una alcalosis metabólica. Esta tabla que nos muestra aquí nos habla de la causa de la alteración, pero no implica compensación. La compensación es distinta, eso lo vemos en la siguiente imagen. Vemos en esta tabla las alteraciones de acidosis tanto de origen metabólico como respiratorio y alcalosis metabólico respiratorio. Es básicamente lo mismo de la imagen anterior, solo que aquí ya vemos la compensación. Por ejemplo, si tenemos una en la primera, en la parte de arriba de la tabla, tenemos una acidosis metabólica. Dijimos aquí el pH está disminuido y el cambio primario, o sea, la alteración, fue una reducción del bicarbonato. Entonces, esto genera que predominen los ácidos. Al haber este escenario de acidosis metabólica por una reducción de bicarbonato, la compensación se da a nivel respiratorio con una reducción del CO2. Por lo tanto, la frecuencia respiratoria aumenta para bajar los niveles de CO2 y con eso bajar los niveles de hidrogeniones. Si tenemos una acidosis respiratoria, la alteración primaria es un incremento en la presión de CO2. Por ejemplo, una neumonía, algo que dificulta el intercambio gaseoso en los pulmones, el pH disminuye, pero la compensación es un incremento de bicarbonato y esta se lleva a cabo a nivel renal. Entonces, esta compensación a nivel metabólico tarda días en echarse a andar porque es llevada a cabo por el riñón. Y en el caso de las alcalosis que están en la parte de abajo, hablamos de un incremento del pH. En la alcalosis metabólica, la alteración es un incremento del bicarbonato, por ejemplo, insuficiencia renal. Y aquí la compensación respiratoria con un incremento de la presión de CO2. Para hacer esto, entonces, la frecuencia respiratoria disminuye, aumentando los niveles de CO2, y de la mano aumentando los niveles de hidrogeniones. Y esto permite compensar el incremento en el pH al generar aquí más ácidos. En la alcalosis respiratoria, la alteración primaria es una reducción en los niveles de PCO2, por ejemplo, una hiperventilación, un ataque de ansiedad, aumenta mucho la frecuencia respiratoria, baja mucho los niveles de CO2 en sangre
y esto hace que bajen mucho los hidrogeniones. Esto genera la calor respiratoria y la reducción, o sea, la compensación es una reducción de bicarbonato, donde el riñón disminuye el bicarbonato presente, o sea, se elimina por orina, y esto hace que el pH pueda compensarse. Muy bien, de esta forma damos por terminada esta primera unidad. Hablamos ya de propiedades del agua, hablamos de osmolaridad, hablamos de pH, alteraciones ácido-base, y muchas gracias por su atención.